parece la firma con el Fondo Monetario Internacional? Creo que el Fondo Monetario Internacional eliminará los beneficios sociales a los sectores más necesitados. ¿Qué te parece a ti las consecuencias de la firma con el FMI? La eliminación de los subsidios, la caída de salarios, un desastre. ¿Qué le dirías del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué le diría el Fondo Monetario Internacional? Yo le diría fuera de aquí. Ecuador vuelve a aplicar una receta conocida para su economía, la del Fondo Monetario Internacional. Es la misma que provocó el feriado bancario de 1999, con las tasas de desempleo más altas de la historia y una desgarradora inmigración masiva que casi aniquila por completo a la familia ecuatoriana. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Es el fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El 11 de marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional y el gobierno ecuatoriano sellaron un acuerdo que no solo endeuda al país en más de 10.000 millones de dólares, sino que trae consigo reformas jurídicas y económicas de graves consecuencias sociales. El momento en que el Ecuador salga de la dolarización producto de la aplicación de esta carta de intención, se rompen los acuerdos sociales, el Ecuador entra en un contexto de crisis muy parecido a aquella crisis de 1999, se replicaría el escenario de la crisis del 99 con una vulnerabilidad para todos los sectores sociales, incrementos de la pobreza, incrementos del desempleo. Entonces, esta carta de intención implica un grave riesgo para el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Analistas coinciden en que las decisiones del presidente Lenín Moreno facilitarían el empobrecimiento de la población. Ciudadanos que hoy son clase media pasarían a ser estratos bajos, mientras que los que ya son estratos bajos se convertirían en sectores vulnerables. El equipo investigativo de Voces viajó hasta la ciudad de Guayaquil para conocer de cerca la opinión de la exministra de Economía y Finanzas, María Elsa Viteri. Se necesita tener sangre en la cara para decir que están buscando la equidad y el bienestar en la parte social. Se necesita tener sangre en la cara para decir que los ahorros que van a generar en la desinstitucionalización y en la no intervención del sector público es lo que va a promocionar el que puedan apalancar los proyectos públicos sociales. Fíjate la distorsión completamente que se tiene. La distorsión es convertir a un Estado que asistencialista. Cuando la política del Estado lo que debe preocupar es una economía que promueva la autogeneración de cada una de las personas y precisamente que el éxito de esa política significa el menor asistencialismo del Estado, pues. Pero ¿por qué Ecuador alcanzó un acuerdo con el FMI bajo la categoría de facilidades ampliadas? Todo comenzó con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Allí, Ecuador definió a su nuevo aliado económico-político y trazó una hoja de ruta que le permitiría entrar al círculo de confianza de Donald Trump. Moreno se ganó la simpatía norteamericana. Para ello, firmó acuerdos de seguridad con Estados Unidos, cambió la política económica, redujo los impuestos a los más ricos, eligió un ministro de Finanzas vinculado a los grupos de poder económico, elevó los costos de los combustibles, despidos masivos en el sector público, declaró a Venezuela como enemigo político y entregó a Julian Assange. Todas estas decisiones recibieron el visto bueno de la Casa Blanca y permitieron que Ecuador se convierta en socio del FMI, una entidad bancaria promotora del neoliberalismo. Pero ¿cómo afecta a las grandes mayorías este sistema económico? Lo que vemos ahora con el paradigma neoliberal es un regreso a ese viejo modelo del facilismo en donde se piensa desde el sector empresarial hacer fortuna o hacerse ricos a través de la precarización del trabajo. Es decir, multiplicar el capital
reduciendo los beneficios de los trabajadores en materia de derechos, su derecho a las vacaciones, su derecho al tiempo libre, su derecho a las horas extras. Con esta fórmula, Ecuador ingresaría en una fase de precarización laboral, reduciendo de manera significativa la capacidad económica de los hogares. Si tú afectas el salario de la sociedad inmediatamente baja el consumo y el capitalismo se asienta en una sociedad de consumo. Entonces, si tú bajas el consumo en las empresas venden menos, por ende van a necesitar menos vendedores, por ende los empresarios privados también van a verse obligados a despedir gente. La inclusión laboral de las mujeres y el cuidado de los infantes parecen ser un simple eufemismo. ¿Realmente este tratado con el gobierno ecuatoriano se preocupa por la situación laboral de las mujeres? En el ámbito laboral, el gobierno de Moreno, que ya lleva una agenda de precarización de meses, lo que propone para la mujer en particular, y creo que es un error básico, es afirmar que va a mejorar la inserción de la mujer en el mercado laboral a través de contratos a tiempo parcial. Esto es una completa barbaridad, es desconocer completamente la división sexual del trabajo, es desconocer los principios de corresponsabilidad, es desconocer los principios de conciliación y es una regresión absoluta a un discurso que afirma que como nosotras cuidamos y debemos seguir cuidando, debemos por tanto conciliar nuestra vida con nuestro trabajo y tener la doble jornada. En los pasillos de la Facultad de Economía de la Universidad Central encontramos un grupo de investigadores que estudia el impacto del acuerdo económico con el FMI. Jonathan Báez, investigador de la Unidad de Análisis de Economía de esta institución, aseguró que Lenín Moreno utilizó estrategias para legitimar el ingreso del FMI. El discurso de la prosperidad, la lucha contra la corrupción y la confianza internacional son solo cortinas de humo que ponen en jaque a la economía ecuatoriana. Tratamos de nosotros conceptualizarlo esto como una crisis autoinfligida, una crisis autoprovocada. Este tiene que ver con cómo te autosaboteas para no tener ingresos y que eso te lleve a generar créditos con instituciones internacionales, porque para generar esos créditos vas a tener que implementar una serie de medidas que podrían ser políticamente no adecuadas, pero como ya no es el propio gobierno quienes las implementa, sino un ente externo, esto de alguna manera legitima y no desgasta tu capital político. Las líneas argumentales por las cuales el gobierno utiliza el pretexto para la llegada del Fondo Monetario Internacional son por lo menos absurdas. El discurso del Estado obeso no se sostiene en la realidad. El asunto de la deuda excesiva tampoco se sostiene. Y el discurso de la corrupción es un discurso que no lo debe manejar el gobierno, sino las instituciones llamadas a controlar el tema de la corrupción, que son la Fiscalía y la Función Judicial. Entonces, en ese sentido, estos tres argumentos que ha venido utilizando el gobierno no significan un esquema para que llegue el Fondo Monetario Internacional de manera activa, sino es un mecanismo para que los grupos de poder se empoderen nuevamente del Estado y comience un profundo proceso de privatización de la cosa pública. Incluso los propios países que adoptaron las medidas impuestas por el FMI presentan un aumento de la pobreza y el desempleo. En 2018, el índice de precios al consumidor acumuló un alza del 47,6%, la tasa más alta en 27 años, mientras que el Producto Interior Bruto cayó un 2,5% como consecuencia de la crisis financiera que se desató en abril contagiando a toda la economía. Anda a comprar un poco de carne y tiene que dejar el corazón ahí. Las predicciones para Ecuador no son alentadoras. Lo que hicimos fue ver qué ocurría con los países que habían accedido a ese tipo de crédito y lo que encontramos fue que en todas el desempleo aumentaba. Entonces, por ejemplo, el 2018 cerró a diciembre, según la encuesta de empleo del INEC, en 3.7% el desempleo. Va a aumentar alrededor del 4.6% y después va a seguir aumentando. Y el punto más bajo va a ser mucho más alto de cuando no teníamos préstamo. Entonces, el desempleo no solo para el sector público, sino el desempleo para el conjunto de la población va a aumentar. Las condiciones del FMI son claras. En su documento de 115 páginas se persigue un recorte de la deuda pública, la expansión de programas asistencialistas, la reducción de los impuestos, entre ellos el de la salida de divisas, la flexibilización del mercado laboral y la conversión del Banco Central en una entidad
independiente. El historiador Juan Paz Miño negó que las intenciones del FMI persigan la prosperidad. No es beneficioso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y menos este que se ha adoptado. No tiene ninguna diferencia con las otras cartas de intención que se tomaron entre 1983 y 2003. Apuntan a reducir el tamaño del Estado, a flexibilizar el trabajo, a flexibilizar los impuestos en beneficio de las élites económicas y por consiguiente lo que provocará es un agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Nuestro Banco Central además no tiene la capacidad de emisión que es la clásica función de un banco central y por consiguiente en dolarización, dejar que fuerzas aisladas manejen el Banco Central. ¿Y cuáles van a ser esas fuerzas aisladas? ¿El directorio? ¿La Junta Monetaria? Regresamos a lo clásico del Banco Central manejado por banqueros y por sectores de poder económico para efectos de construir a partir de ello lo que sean las reglamentaciones y regulaciones monetarias y financieras. Es un retroceso al pasado. Crecerá la concentración de la riqueza y una élite económica permanecerá dominando y hegemonizando la vida económica y política del país. El debate se concentrará en la Asamblea Nacional. Las reformas laborales proyectan el regreso de la tercerización, el incremento de los años para la jubilación, la reducción de la indemnización por despido intempestivo y el decrecimiento del salario real. La mayor corrupción que puede existir en un país es convertir lo ilegítimo en legal. Y ya nosotros lo vivimos y el mundo entero lo ha vivido. Y hoy el estadio en que estamos dentro del proceso de esta carta de intención es precisamente, la propuesta está hecha, es clarísima. Lo que hay que detener es la legalidad de lo ilegítimo. De acuerdo al artículo 419 de la Constitución, todo instrumento internacional entre el Ecuador y el resto del mundo tiene que ser avalado por la Asamblea Nacional. La Asamblea tiene que conocerlo, ratificarlo o denunciarlo. Moreno decidió no optar por el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. No incrementó los pequeños y medianos emprendimientos. No fortaleció las líneas de crédito. No protegió la industria nacional y tampoco generó nuevas plazas de empleo. Incluso su propuesta de gobierno, Casa para Todos, no ha superado la entrega de 5.000 viviendas, de 325.000 ofrecidas en campaña. El ingreso del FMI al país es la crónica de una muerte anunciada. Voces, contamos historias.